sobre todo reinas tú, gobiernas con autoridad, la creación entera proclamará tu gran poder y majestad. Majestuoso Dios, reinas con poder, tú eres mi Rey y Señor. La palabra del Señor, pero in case it doesn't work in my laptop, I have my mini iPad. So esta como que no quiere abrir, pero no hay problema. Vaya conmigo a capítulo 4 del libro de Efesios. Capítulo 4 de Efesios, y el versículo vamos a tomar solamente 6. Tengo 16 versículos, pero no creo que vayamos a ocuparlos todos, pero quiero tomar los primeros 6 del capítulo 4 de Efesios. Y dice la escritura en el primer verso, hablando el apóstol Pablo, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a orar al Señor por Jocelyn Cabrera. Usted me ayuda a orar por la niña. Papito lindo, venimos delante de ti, Señor, presentándote, Señor, a Jocelyn con ese problema de apendicitis. En el nombre de Jesús, Señor, tu siervo. Recuerdo, Cornelio dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. En este caso, que Jocelyn sea sanada con la palabra desde este lugar hasta el lecho de su cama, allá está con su padre. En el nombre de Jesús oramos y enviamos esta palabra de fe, creyendo de que tú la levantas, Señor, sin ningún problema de apendicitis. En el nombre de Jesús, sana, papito lindo, esa apéndice inflamada, y redúcela a nada, Señor, a la normalidad que tiene que tener. En el nombre de Cristo también presentamos todas las peticiones de tu pueblo. Señor amado, tú conoces cada una de ellas. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que seas propicio a cada una. En el nombre de Jesús te damos a ti el honor y la gloria. Papito lindo, también ponemos la petición, Señor, de nuestro hermano pastor de Cuba, Señor, allá en Holguín, Padre Santo. Que todos esos hombres de Dios que se están reuniendo, Señor, del oriente, del occidente, Dios mío, sean de bendición y sean, Señor, bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús creemos que la primera reunión que vamos a tener allá en Holguín, en Cuba, Señor, va a ser de mucha bendición. Creemos, Padre Santo, que si tu voluntad es que cubramos las iglesias de allá, Señor, de Cuba, lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu santo nombre. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria a Dios. Y entonces, cuando
Yo estaba estudiando un poquito sobre el libro de los Efesios. Es el libro que más me ha impactado, que más me gusta. Hay mucha profundidad, hay mucha revelación en ese libro y creo que Dios nos va a hablar esta noche. Fíjese que el reformador del siglo XVI, nuestro amigo y hermano Juan Calvino, describe que Efesios capítulo 4, del versículo 1 hasta el 16, él describe estos 16 versículos como el gobierno de la iglesia. Aquí se encuentran los principios que hacen unificarse a la iglesia, que hacen funcionar a la iglesia, que hacen crecer el cuerpo de Cristo. Note usted que el cuerpo de Cristo somos nosotros, pero Él es la cabeza. Por lo tanto, este es el gobierno de la iglesia. Aquí en estos 16 versos del capítulo 4, los primeros versículos, usted va a encontrar el gobierno de la iglesia. Y entonces, cuando tocamos estos primeros 6 versos, estamos tocando la exhortación que Pablo está llevando a cabo hacia la unidad, y está explicando el apóstol Pablo los medios y la motivación que tiene que darse para esa unidad. Entonces, por eso dice el versículo 1: yo pues, prisionero del Señor, os ruego. Es una rogativa, un ruego que vivamos de una manera digna de la vocación con que nosotros hemos sido llamados a este lugar tan hermoso que es la presencia misma del Señor. Y por otro lado, hay otro grupo que no lo quise tocar hoy, pero es del versículo 7 al 16, que nos enseña los procedimientos para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Si Dios lo permite, por el tiempo lo vamos a tocar un poquito, pero vamos a ver estos versos del 1 al 10 posiblemente en este capítulo, que nos guía a un estudio y nos va a llevar, hermano, a una realidad tan preciosa en Dios. Efesios tiene mucha revelación. La congregación que conozca, la congregación que practique el patrón de esto, del ministerio, o más bien el misterio de Cristo, porque eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, y Pablo lo enseña a la iglesia de Éfesos, y entonces esa iglesia va a cumplir con el cometido de la iglesia en el mundo entero. Sé que Efesios es un libro que vale la pena ponerle atención, porque nos hablan estos primeros 6 versos de guardar la unidad. Dile que está a su lado: tienes que unirte al Señor y tienes que unirte a mí, dígale, porque soy parte y miembro del cuerpo de Cristo. A ver, dígaselo por favor, dígale: Cristo y yo somos uno, dígale, y tú también eres parte de ese cuerpo. Entonces, en estos versos, hermano, nos muestra la preocupación principal que tenía el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios para lograr esa unidad en la iglesia de Éfeso. Y entonces él quería resolver la tensión entre judíos y los miembros judíos, hermano, y no judíos. Era como un reto principal de la iglesia del primer siglo, porque habían problemas, Señor, de unidad. Habían problemas de la mentalidad de aquellos hombres y de aquellas mujeres. El estilo de vida que ellos tenían y las normas de conducta eran muy distintas. Unos eran judíos, otros eran gentiles. Entonces era mucha la diferencia, y cada grupo se sentía superior al otro, y sus prejuicios, hermano, y el odio brotaba después de siglos de vivir aislados entre sí mismos. Y hasta el día de hoy tenemos ese problema, los palestinos con los judíos.
y los gentiles, con los musulmanes y con los judíos. ¿Por qué no decirlo? Porque la realidad es que como que hubiera un nivel más alto, pero Dios no tiene favoritos en el lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? En Dios no hay acepción de personas. Por eso Pablo insistía en que todos los creyentes, mis amados hermanos, de cualquier trasfondo que vinieran, disfrutaran de lo mismo. Por eso el Señor Jesucristo quería levantar ese ministerio apostólico al apóstol Pablo, porque él tenía, hermano, esa experiencia. Él tenía esa virtud de ser un hombre de fe que creía, pero creía desviadamente de la fe. Andaba como un hombre que verdaderamente era intachable, pero haciendo las cosas mal, porque no tenía la guianza del Espíritu Santo. A ver, pregúntele que está a su lado: ¿y tú tienes la guianza del Espíritu? Pregúntele, por favor, porque la Biblia dice que si somos hijos, somos guiados por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y entonces Pablo insistía que todos los creyentes de cualquier trasfondo disfrutaran de la misma posición espiritual, de la misma posición celestial, porque sin la gracia de Dios nadie podría recibir el perdón de los pecados. Y por eso no importaba que Dios los había escogido a ellos. Ahora Él les estaba presentando un plan diferente, que ya no era solamente creer en Jehová de los ejércitos. Ahora tenían que creer en el Hijo, en Cristo Jesús, para perdón de todos los pecados de la humanidad. Entonces Pablo enseña que la muerte de Cristo destruye las barreras, y de hecho destruyó toda barrera. ¿Cuántos dicen amén? Porque las barreras se levantan entre los seres humanos, y es importante entonces que nosotros le pongamos un poquito de atención a la carta a los Efesios. En el capítulo 1, Pablo, cuando ora pidiendo que todos comprendieran estas verdades, hermano, y Pablo está tratando de expresar, y él le pide a Dios que aprendieran todas las dimensiones del amor de Cristo para que Dios fuera glorificado, porque a través de la unidad tenía que llevarse a cabo ese plan que dice que Dios es amor, que nuestro Padre es amor. ¿Cuántos sabemos que Él es amor? Pero también es fuego consumidor. Entonces, pero el nivel de amor es el nivel que nos va a llevar a la unidad. Es el nivel que nos va a llevar a entender a nuestro hermano, a nuestro compañero, de entender que la iglesia tiene que estar unida para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Si la iglesia no se une, entonces un cuerpo mutilado no puede subir al cielo. Un cuerpo que no haya entendido la unidad no puede ser parte del arrebatamiento. ¿Sí me entiende? Y entonces, hermano, Pablo enseña primeramente a que oremos para poder, hermano, entender el propósito perfecto según la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Y Pablo exhorta, y entonces ahora les está exhortando, tocando las responsabilidades de la iglesia. Por eso es importante, bien le dijo nuestro Señor Jesucristo a Ananías cuando le dijo: instrumento útil me es Saulo de Tarso en mis manos. Le voy a enseñar lo que debe padecer para poder enseñar lo que yo quiero que enseñe. O sea que para ser un buen maestro se debió de haber pasado por una buena escuela de sufrimiento. No cualquiera enseña, porque enseñar lo que otros dicen es fácil, pero enseñar lo que has vivido ya no es tan fácil que se diga, pero es más acreditable. A ver, dígale que está a su lado: por eso me está pasando lo que me está pasando, porque me quieren hacer un siervo, una sierva de Dios. Amén. Ahora, proveer a los cristianos los conocimientos necesarios para que, hermano, tomen decisiones correctas, para que los cristianos tomemos, hermano,
esas imprescindibles, ¿qué le digo yo? Decisiones, porque ¿cuántos de nosotros hemos cometido errores en las decisiones que tomamos? ¿Cuántos no podemos decir el día de hoy, yo fuera rico si no hubiera cometido errores en cuanto a decisiones? Hay decisiones que nos han llevado, hermano, a la ruina a algunos de nosotros. Otras decisiones que por la gracia y la misericordia de Dios nos han dado una segunda oportunidad. Orad por su sumisión a la voluntad de Dios. Difícilmente, hemos dicho muchas veces que la oración es poderosa para poder nosotros entender la palabra, para poder nosotros, hermano, explicar y traer la revelación de lo que no está escrito, sino que está escondido en el escrito. Se necesita una comunión con Dios Espíritu Santo. Se necesita estar, hermano, ser uno con Dios. Por eso es importante la sumisión a la voluntad de Dios en oración. Por eso gloria a Dios por la pastora que nos va a llevar a un ayuno de 21 días, ¿verdad? Yo le dije, yo si no desayuno no aguanto el ayuno. Amén. Pero me dijo, en esta ocasión no vas a poder entrar así. Por eso le dije, quiero hablar contigo, ¿verdad? Porque supuestamente mañana me llevan allá a una ciudad que nos gusta mucho, pero sin comida pues ya no se siente feliz, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, la transformación es fundamental. Pero fíjense que también los creyentes necesitamos obedecer lo que Dios manda. Es que ese es el problema. El problema, hermano, no es que no está ahí el patrón, que no están ahí los blueprints de lo que Dios quiere en su perfecta voluntad, de acuerdo a sus propósitos. El problema está en nosotros, que somos parte de ese cuerpo, que no queremos obedecer el mandato de Dios. Ese es el problema. Y ese problema no viene de hace 2000 años. Ese problema viene desde el huerto del Edén, desde más de 6000 años. Y entonces, hermano, en los capítulos 4 y 6 enseña y señala los deberes de la congregación y los deberes de como miembros tenemos que tener. Tenemos deberes, tenemos, hermano, cosas que nos han sido asignadas. Todos los temas afectan las relaciones. Diga conmigo, todos lo que hagamos afectan las relaciones entre personas. Y al inicio de todo esto, el apóstol Pablo exhorta a la unidad en forma mucho más directa, hermano. Entonces, yo quiero, en el pensamiento que yo estaba leyendo, dice que en su opinión, ¿por qué es que repite Pablo aquí que estaba preso? Porque si usted nota, él lo dice una y otra vez que está preso, y lo vuelve a decir a la iglesia de Filipos: gozaos, os digo que os gocéis. Pero él está en cadenas y con una bola grande de un peso que ni siquiera se puede mover para ningún lado. Él está preso. Y entonces, ¿cuál es la idea al hablar de andar como es digno? Porque una persona digna no es una persona que esté presa, ¿o sí? Pero él dice: andemos como es digno del Señor. Entonces, cuando recordamos los capítulos anteriores, ¿cómo describe la vocación? Note que y el llamamiento de un cristiano. Él está hablando de cosas tremendas. ¿Cuáles son las cualidades personales? ¿Cuáles son, hermano, las cualidades necesarias para guardar la unidad en la congregación? Porque, hermano, una familia unida, o más bien una familia que ora, permanece unida. Una iglesia que ora permanece unida. Una iglesia que no le interesa la oración ni la búsqueda de Dios, difícilmente se va a mantener.
difícilmente va a poder llegar a ese llamamiento y a las cualidades personales necesarias para guardar la unidad entre nosotros mismos. Ahora, una otra pregunta era, ¿cómo contribuye cada una de ellas para que haya armonía entre nosotros mismos? Porque cuando nosotros hablamos de unidad, tenemos que, hermano, ver la escritura. Efesios nos da, hermano, el mapa de cómo podemos hacer esto. Por eso también la otra pregunta sería, ¿cómo describe en sus propias palabras cada elemento el apóstol, hermano? Porque es importante, diga conmigo, ¿por qué es importante guardar la unidad en la iglesia? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y como somos miembros de ese mismo cuerpo, quiere decir que para estar nosotros unidos a la cabeza gloriosa que es Cristo, debemos de pensar como Él piensa. Debemos de actuar como Él actuó aquí en la tierra. Por eso llevarnos al supremo llamamiento tiene que ver con llevarnos, hermano amado, a tomar la estatura, la medida de Cristo en la tierra. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, allá por el versículo 11 ya empieza a hablar de por qué Él ascendió y descendió a lo más bajo y ascendió a lo más alto, llenándolo todo, hermano, trayendo como regalo del cielo 5 ministerios. De eso está hablando. Para la edificación nuestra, que somos los santos del Señor, los escogidos del Señor. Y entonces cuando vemos esto, la apelación a la unidad en el versículo 1, ahora entiendo por qué Él habla tanto de estar preso. No es solamente porque Él quiere que sepan que está preso, sino que Él está apelando a la iglesia de parte de Dios. Y este versículo es muy conmovedor por varias razones. El verbo rogar, hermano, diga conmigo, el verbo rogar, a ver, repita conmigo, el verbo rogar es una exhortación más amistosa que autoritaria. Cuando yo le digo, te ruego, hermano, que no hagas eso, es una rogativa, no es autoritaria, sino que es algo como un favor. Hazme el favor de no hacerlo, porque tengo algo que en mi corazón que te puede afectar si tú no me escuchas esta rogativa. No, o sea que no era una rogativa autoritaria, sino que está rogando. Y Pablo está apelando ahora a los sentimientos más puros, la lógica y la lealtad. A eso está apelando el apóstol Pablo. A los hombres fieles e idóneos. Por eso él habla de esos hombres fieles e idóneos en la carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 2. Él dice, búsquense hombres fieles que también sean idóneos para enseñar a otros también que sean fieles e idóneos a la enseñanza. O sea que este asunto de ser maestro, hermano, no es solamente ir a agarrar la Biblia y a como caiga. Y ahí le voy a dar una ensalada, ¿verdad? Un fresco de ensalada, porque el fresco de ensalada lleva de todo. No es así. Es conocer a Dios. Es estar en el lugar secreto con el Espíritu de Dios. Es estar preguntándole, papito lindo, ¿qué quisiste decir en esto? Introdúceme detrás del velo o introdúceme por la puerta que es Cristo para que yo encuentre esos lugares verdes. No es solamente de entrarle. Entonces él busca la obediencia de los efesios basada en el amor, basada en la gracia de Dios, así como en su propio ejemplo. Él era el ejemplo. Diga conmigo, los siervos somos el ejemplo. Por lo menos es lo que dice la Biblia. Y los profetas, hermano, eran el mensaje de Dios. Ellos eran el mensaje. Y por eso es conmovedor por la persona que hace la exhortación, que en este caso es Pablo, porque él es el que fundó esa iglesia y ahora estaba padeciendo por ellos. En una de las ocasiones le dice,
yo sufro dolores de parto para que Cristo sea, ¿verdad? Para que Cristo crezca en vosotros. O sea, no quiero un parto abortivo, le decía Pablo. Quiero un parto que tenga el cuidado para que ese bebé que está creciendo en cada uno de ustedes pueda llegar a ser ese bebé que es lo que Él quiso desde el principio, que llegara a ser igual al Hijo de Dios. Un aplauso al Señor. Pero Pablo no está pidiendo que le obedecieran por simpatía a Pablo, sino que porque él estaba sufriendo precisamente para que los gentiles se unieran con los judíos. Acuérdese que no era fácil para Pablo, porque Pedro era uno de los que cuando llegaba con los hermanos que habían aceptado a Cristo y que el Señor, hermano, les había dado de su espíritu y que habían sido parte ya del pueblo de Dios, y Pedro, hermano, se hacía el hipócrita, ¿verdad? En medio de ellos, porque de repente cuando llega Jacob, que Jacob era el líder, hermano, de la iglesia del principio, por causa de que Pedro lo negó 3 veces, o sea que el Señor no se lo dijo así claramente y abiertamente, por cuanto me negaste, sino que el Señor le dijo a Jacob, tú vas a dirigir la iglesia, tú vas a ser el apóstol principal. Entonces cuando llega Jacob, dice que él, hermano, se hizo como que no conocía a los hermanos. Así como algunos, ¿verdad? No de aquí, ¿verdad? Sino que de otro lugar se hacen como que no lo conocen a uno cuando lo miran en el mall, ¿verdad? Sí, ahí viene el pastor. Escóndete. Sí, hermano, ¿verdad? Por eso me gusta agarrarlos así en seco, hermano. ¿Cómo están? Sí, para que no les dé chance de escabullirse, ¿verdad? Es importante, pero él no pedía que obedecieran solo porque le tenían aprecio a Pablo, sino porque él estaba sufriendo. Precisamente por eso les dice, os ruego porque estoy sufriendo por ustedes, para que se unan con los judíos en un cuerpo que es Cristo, porque para eso el Señor ya había pagado el precio. Para este tiempo ya el Señor había pagado el precio de la cruz. Por eso cuando Felipe le dijo al Señor, mira Señor, allá hay unos griegos que quieren hablar contigo, él le dijo, la hora es, como quien dice, llegó la hora de ir a la cruz. Y Felipe se quedó como, Señor, ¿qué quieres que les diga? Pues ya llegó la hora, le dijo. En la cruz lo van a ver. Ahí voy a unir al pueblo de Israel con el pueblo gentil. Ahí voy a unir lo que se tiene que limpiar con la corona, la sangre de las espinas de mi corona, y voy a unir con la sangre de mis pies a los que están en el Seol, que creyeron, pero que están presos. Así como dice Pedro, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Por eso dice que él llevó cautiva la cautividad. Y ahí esa lanza que tienes en el costado, Señor, esos son ustedes, los que mi Padre enseñó. Todos vosotros fuisteis enseñados por mi Padre. En el discipulado del Padre estuvimos nosotros, juntamente con Cristo. Ahí nos enseñaron a que nosotros éramos los escogidos, los que íbamos a venir aquí para recibir el supremo llamamiento de ser hombres y mujeres sin tener problemas con los demás. Ese problemita de división, ese problemita de desunidad, ese problemita no es de Dios, es del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, lo dijo en el capítulo 3 y en el versículo 1, y en el 13 también los judíos eran los causantes de la prisión. Vamos a ir un poquito a la palabra, amén, para que usted vaya viendo conmigo lo que dice la escritura. Ahí vamos a ir viendo lo que está pasando aquí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo creía que me habían dejado abandonado aquí. Os ruego que no me abandonen.
Amén. Que me ayuden aquí a ver lo que el Señor quiere enseñarnos esta noche. Entonces, hermano, cuando yo miro esto, por ejemplo, habla el apóstol Pablo, dice, pues dice capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Note, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Y note lo que está diciendo y cómo lo quiere hacer: soportándoos unos y a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces, hermano, Pablo dice, pues, ¿por qué es lógico lo que está pidiendo? ¿Por qué es, hermano, una rogativa? ¿Por qué dice, yo pues preso, prisionero? Está rogando, hermano. Y entonces él está apelando, él está diciendo, apela a la vocación misma, que se refiere a los privilegios eternos que goza el creyente. Y fíjese que cuando no estamos en Cristo, hermano, nosotros gozamos de esa bendición que Dios tiene para nosotros. Además, le dice, ustedes son hijos adoptivos. En el capítulo 1, vamos a ir a ver el capítulo 1, y en el versículo 5 dice, nos predestinó para adopción. Somos hijos adoptados. Amén. Nos adoptaron. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Sí está conmigo? Conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, hermano, está hablando de que nosotros fuimos adoptados por el Padre. Obviamente, la adopción se dio porque todavía no habíamos nosotros tomado una decisión y una determinación de lo que íbamos a hacer, sino si íbamos a seguir al querubín caído o íbamos a seguir al Dios vivo. ¿Cuál era la decisión que teníamos que tener? Entonces, acuérdese que fue una tercera parte que él se llevó y quedaron dos terceras partes. Una de la tercera parte se la llevó Satanás, el Señor lo reprenda. Y la otra tercera parte se fue con Dios. Pero quedó una tercera parte indecisa, pero que aprendieron del Padre. Y esa tercera parte, le cuento, está usted aquí presente esta noche, que tuvieron que presentarle el plan de salvación y tuvieron que darle, hermano, a usted y a mí, nos tuvieron que dar, hermano amado, el libre albedrío, que solamente, hermano, lo dan una vez. No crea que nosotros tenemos libertad para hacer lo que se nos pega la gana, no, sino que esa libertad llega cuando el Espíritu Santo le dan la orden de arriba. El Padre dice, ahora vamos a ver sí o no. Y es cuando nos tocó el Espíritu Santo, nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, y nos cayó el 20. Y ahí fue donde dijimos, acepto. No teníamos otra oportunidad más que aceptar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Usted fue uno de los que aceptó? Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, recibimos el perdón. Por eso dice el verso 7 en el capítulo 1 de Efesios: en él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor, tú eres rico. Sí, soy rico de gracia. ¿Quieres un poco de gracia? Yo siempre le digo, Señor, sobreabúndanos con la gracia tuya, Señor. Que podamos tener no solamente tu gracia, sino tu favor, para que se nos abran puertas, hermano. Para que la gente, cuando nos vea, que vean algo precioso en nosotros, que vean esa luz que Jesús dijo
Ahora vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y no crea que es la luz del mundo de por allá, ¿verdad? Que estaban en corte hace poquito. ¿Ah? Y el conocimiento, les dijo, de los misterios divinos. Capítulo 1, versículo 8 y 9 dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. A ver, pueblo de Dios, diga conmigo, nosotros tenemos la sabiduría y el discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él mismo. Mire, hermano, esto está tan pero precioso, porque usted y yo, hermano, somos la herencia, somos el tesoro de Dios. Mire lo que dice el verso 11. Verso 11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El consejo de la voluntad de Dios, por favor ponga atención, el consejo, o sea que su voluntad le aconseja. Pregunto, ¿cómo te está aconsejando tu voluntad? Tú vas como te pegue la gana, ese barbudo que se pone ahí a predicarte, que vaya a otro lado, pero la conciencia, si la conciencia no te golpea, es porque algo raro está pasando dentro del Hijo de Dios. Amén. Amén. Y entonces, hermano, habla de esa, y habla de que estamos sellados como su eterna propiedad. Fíjese que el verso 13 al 14, mire lo que dice, por favor. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Se da cuenta cómo es que usted recibió conmigo el sello del Espíritu Santo? Cuando le creímos al Señor. Porque si usted me pregunta, pastor, ¿y yo por qué no hablo en lenguas? Es porque no está buscando la comunión con el Espíritu de Dios. Pero usted ya tiene sello. Amén. Ustedes lo sellaron. Ya está sellado. Le pusieron, hermano, el sello. Y dice, ¿cómo es eso, pastor? Así como sellan a las vacas, hermano. Que agarran el fierro, le ponen el sello y solo que a nosotros nos hicieron en el corazón y en el espíritu. Ni sentimos, solo sentimos un gozo, una alegría, una pasión por las cosas de Dios. Nos enamoramos inmediatamente de Jesús. ¿Cuántos estamos enamorados de Jesús? ¿O es que usted ya perdió el primer amor? Porque le van a decir, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ya estamos sellados. Ya el Señor nos selló. Por eso es importante lo que le estoy diciendo, hermano. Y ya hemos pasado de muerte a vida. Dice el capítulo 2, versículo 1, hermano, dice, mire, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por gracia sois salvos. Verso 5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Un aplauso fuerte al Señor. Este asunto es por gracia. Nos salvó de un mundo corrupto. Nos salvó, hermano, de un mundo perdido de tinieblas. Y nos trasladó a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo dice, hermano, fíjese, si usted mira capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 6 dice, oiga esto,
y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, hermano, ser parte del cuerpo de Cristo cuando dice que nos sentó con Él, de acuerdo al Padre, hermano, en la glorificación, cuando nos añadamos a la cabeza gloriosa y el cuerpo glorioso que está siendo preparado hoy en día, hermano, nosotros somos, hermano, ese cuerpo que se sienta en el trono del Padre juntamente con la cabeza gloriosa. Por eso dice que hemos sido, nos hemos sentado juntamente con Él. ¿Cómo le quedó el ojo? Aplastado, pastor. Sí, porque muchas veces como que solo pasamos por avión encima de la escritura. Dice que, hermano, fíjense que de la esclavitud de Satanás y de su naturaleza pecaminosa a la libertad de la nueva creación y de las obras buenas que Dios hace por medio de ellos. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, oiga esto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Cuántos anduvimos según la corriente de este mundo? Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuidado con la desobediencia, porque ese espíritu es satánico. Amén. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que si usted todavía tiene problemas con su mente y con la pornografía, cuidado, cuidado. Estábamos escuchando con mi esposa a un hermano, a un pastor de España, hermano. Y el pastor de España decía, antes, dice, éramos ladrones. Y de hecho, dice, íbamos al infierno. Pero algunos, dice, todavía ya cristianos, siguen robando. Eso van de cabeza al infierno, dijo. Yo me le quedé viendo y dije yo, es que mire, los niveles de ministerio que existen son niveles diferentes. Y cuando usted llega a un nivel de restauración en la revelación del Espíritu de Dios, la cosa es diferente. Amén. Dice que Él es el Padre de toda consolación. Amén. Y Él está esperando a los hijos pródigos que se arrepientan de andar robando, de andar mintiendo, de andar de carnales, de andar dándole el cuerpo al diablo para que el diablo los agarre y haga con ellos lo que se les pegue la gana. Tenemos que estar cuidándonos. Diga conmigo, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se embarra de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso están preparándonos a nosotros de una manera, hermano, que hermano, tenemos que estar alertas. Por eso no cualquiera va a entrar. Solo aquel que verdaderamente Dios le haya puesto en su querer, en su corazón, el querer como el hacer. Somos los que entramos a esa situación. Porque estábamos en una esclavitud satánica y en una naturaleza pecaminosa que nos evitaba ser libres de la nueva creación que ya habían formado en nosotros. Por eso es importante que entendamos que el cristiano que se desliza, corra primeramente a una iglesia, corra, no se aleje de la iglesia, sino que por favor grite, pastor, necesito ayuda. Y que lo vayan a traer los sugieres, el anciano, que lo vaya a traer quien lo vaya a traer, pero que lo traigan. No diga, si el pastor no viene, no voy. Ay, hermano, es que ese es el problema de la iglesia, que el orgullo lo botamos, hermano, así como que fuera transpiración de nuestros poros, ¿verdad? No, si quiere que yo vaya, que venga él. No, hermano,
Para eso están los pequeñitos. Ananías, Ananías, vas a tener que ir a ver a Saulo. Y Ananías, hermano, empezó a ponerse pálido. Le digo, Señor, ¿qué fue lo que hice de malo para que tú me mandes con el que anda matando a los cristianos? Y le dijo Ananías, no por malo, ni porque hayas hecho cosas malas, sino porque tú eres el indicado. Es más, no te va a ver, está ciego. Pero sí te va a oír. Te va a oír porque yo te doy la unción fresca del Santo Espíritu y mi palabra estará ahí contigo para que Él se convierta de las tinieblas a la luz admirable. Un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, hermano, ir a hablarle a Saulo de Tarso! Por eso yo tengo que entender que como miembros de la nueva comunidad cristiana que somos, tenemos que actuar de esta manera. Capítulo 2, versículo 15 al 16. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Tenemos que entender que el plan de Dios es un plan excelente, estableciendo así la paz. Señor, tú me prometiste la paz, os dejo, mi paz os doy, pero yo no la veo. Pues ¿cómo si no quiere estar en comunión con Dios? Le habló la pastora del ayuno y lo primero le aseguro que usted dijo es, no, eso es para los maestros, no para mí. ¿Verdad? Aleluya. Sí, hermano. Sí, aunque no lo veo en el mundo espiritual, hermano, los discierno en el mundo terrenal. Aleluya. Entonces dice aquí, hermano, dice que fue para crear en sí mismo, está hablando de Cristo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. La paz viene cuando tú aceptas a tu hermano. No, ese es judío, tiene su kipá y tiene su zarape. ¿Y qué tal si ya se convirtió a Cristo? ¿Cómo se llama el judío? Sid Road. Sid Road. ¿Usted ha visto a Sid Road en su programa? Sid Road, hermano, es judío y él ama a los cristianos. Y él tiene en su programa un montón de cristianos. Pero como es judío, algunos, es que eso es judaísmo, judaizante, están judaizando. No se equivoque, el hombre está lavado con la sangre del mismo cordero que le lavó a usted todos sus pecados. Amén. Él es un judío, pero de Cristo. Y usted también era un gentil, pero de Cristo. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Y entonces Dios establece la paz. ¿Cómo? Uniendo a los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Los une y dice que así estableció la paz. El verso 16 dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Por eso cuando en sus oraciones no se le olvide orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. No se le olvide orar por sus hermanos, los judíos. Por si acaso usted es codo, a lo mejor tiene las raíces judaicas. Aleluya. Si usted, hermano, no se gasta su propia feria, sino que usa la de los bancos para comprar casas, para comprar negocios. Así son los judíos. Los judíos no se gastan lo propio. Por eso las financieras y todo eso, ellos van y sacan la feria, ponen negocios, sacan la ganancia, le pagan al banco y ahora son más ricos. Y así van teniendo poder y poder y poder. Y Dios que les está abriendo puertas todo el tiempo.
Y si Dios le abre puertas a los judíos, cree que no le va a abrir puertas a la iglesia, que es el Israel de Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a su nombre. Entonces, judíos y gentiles juntos, fíjese que componemos la morada de Dios en el mundo. Capítulo 2, versículo 22. Porque usted cree que no le traía yo los pasajes. Mire lo que dice: en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que judíos y gentiles unidos somos morada de Dios, hermano. Somos el templo y la morada del Santo Espíritu de Dios. Usted me quiere decir, pastor, que los judíos que no conocen a Cristo. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo los que se han convertido a Cristo. Amén. Los que se han convertido. Obviamente ellos tienen la segunda oportunidad, porque en la segunda oportunidad ellos toditos van a ser salvos. Cuando digan, ¿y quién es esta que viene? Y que viene con esa morenita quemada por el sol, y que viene con vestido de bodas. ¿Quién es? Y que viene con el Mesías. Dice que le va a dar celo. Y cuando ya venga más cerca, le va a enseñar lo que hicieron con él en la cruz. Y le va a decir, yo era el Mesías. A ustedes vine y ustedes no me quisieron recibir. Por eso agarré a esta colochita negrita bonita que se llama la iglesia de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso usted la mira a la iglesia, hermano, en el libro profético de Cantares: morena soy, pero codiciable. ¿Sí o no? Y usted la mira ahí con el amado, hermano. Y tiene amores con el amado, porque la iglesia tiene que tener amores con el amado. Todo esto es su nueva vocación: amar a Cristo, amar al ungido, hermano, a desear las cosas santas de Él, porque así dijo Él: porque yo soy santo, vosotros también tenéis que ser santos, porque sin santidad no esperes que te venga a recoger. 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Ahí está el patrón. La mitad se queda, la mitad se va con el amado, porque entendieron que para esto tenemos que ser santos. Por eso le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que el que no esté, hermano, amando la palabra, que se me hace que no muy se lo están lavando y lo están limpiando. Amén. Ahí anda todo cochino. Aleluya. Aquí no, ¿verdad? Aquí todos estamos bien limpiecitos. Hablo por los de allá afuera, ¿verdad? Que no quieren venir a la iglesia. Entonces, hermano, es una nueva vocación a la cual nos está llevando el Señor. Ahora, debían caminar día en día siendo dignos de todo esto. Por eso Pablo les dice: os ruego, una rogativa. No les ordeno, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento al cual el Hijo de Dios los ha llamado. ¿Cuántos verdaderamente pueden decir amén? ¿Cuántos se sienten llamados de Dios? Qué poquitos. ¿Y los demás? Sí, hermano, porque este asunto es lindo cuando lo vemos a la luz de la Escritura. Diga conmigo: dignos. Dignos, cuando hablamos de dignidad, lleva la idea de un objeto de igual peso que otro. Está hablando de la conducta, debe ser de igual peso que las bendiciones y que los privilegios que tenemos nosotros los creyentes.
Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de que si no nos ha caído el 20 a lo que nos han llamado, hermano, por eso es que mucha gente no es fiel con el privilegio que Dios les dio. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, ustedes allá andan así sirviendo y que ahora sí, que ahora no, y sirven, dice, sirven. Pero tengo algo contra vosotros, que me habéis dejado de amar como al principio. Pregúntele que está a su lado, ¿y tú amas a Dios más que todos los juegos de videos y toda esa cosa? ¿Tú amas más a Dios que la playa? ¿Tú amas más a Dios que tu madre y que tu padre? ¿Tú amas más a Dios que tus hermanos? ¿Tú amas más a Dios que cualquier otra cosa que se te presente? Si Dios te llama a la oración y tienes que ir con tus amigos a la parranda, ¿lo amas de tal manera que vas a dejar de ir? Porque el amor verdadero es aquel que dice, no, 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 no. Yo aquí me quedo, porque estoy hablando con Él. Así como hablas con aquella que te gusta y que te cae bien y que tienes ya tu corazón enredado. Y estás, ajá, yo también te amo. ¿Y tú? Oh, yo también te quiero. El otro le está diciendo la verdad. No la ama, pero la quiere. A ver, ¿para qué, verdad? Pero no le está diciendo la verdad. No le pasó a usted cuando estaba enamorado. Ese celular ingrato, hasta la oreja se le puso así de roja. Toda la noche sin parar. ¿O no? Así quiere Dios que usted sea con Él. Que cuando Él le dice, quiero que vengas a hablar conmigo, es cuando nosotros tenemos que entender que Él lo que quiere es que estemos en comunión con su Santo Espíritu. Lucha. Y entonces, hermano, que seamos dignos, diga conmigo, dignos. O sea que la conducta debe ser igual de peso que las bendiciones que usted le pide a Él. Mi conducta y su conducta tienen que estar en el mismo nivel de lo que usted quiere de Él. ¿Quiere bendición? Él quiere ver su conducta. Si verdaderamente está dispuesto a dejarlo todo por Él. Y cuando digo todo, no estoy hablando de dejar negocios, padre, madre, como dijo Él a los discípulos, ¿verdad? El discipulado está un poquito más fuerte, porque a los que son siervos genuinos de Él, les dijo, deja a tu padre, a tu madre, deja esto, deja lo otro, deja propiedades, déjalo todo. Y de hecho, por eso estamos aquí, porque lo dejamos todo. Y entonces, y nos dijo, y sígueme. Y por eso estamos creyéndole y siguiéndolo. A ti no te están diciendo eso. A ti solamente te están diciendo, deja a tu amiguito y a tu amiguita, que lo único que quieren es llevarte al oscurito. Déjalos. Deja las cosas que tú crees que son importantes. Déjalas. Y acércate a mí. Y ponme un poco de atención a mí. Que yo quiero hablar contigo. Que yo quiero indicarte lo que es para mí es necesario para que yo te pueda bendecir. Porque solo vamos y le pedimos, Padre. Y él dice, ¿y este qué? ¿Ah? Si ni se parece a mi hijo. Porque ahí estaba el rico diciéndole, Padre Abraham. Y aquel le dijo, sí, mira mi hijo, le dijo, ya tú tuviste todas tus cosas que anhelaste en la tierra. Pero aquí hay un abismo. De allá para acá no puedes pasar. Por favor, mándalas o menos que este vaya a querer ir contigo. Cuando estaba contigo, lo desechabas, lo dejabas afuera porque estaba llagado. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos desechado nosotros personas? No, ¿y para qué? Ay, déjalo, mamá. Ay, déjalo. Y dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste.
En aquel día van a haber sorpresas tremendas, hermano. Sorpresotas. Y no se las van a dar aquí, sino que allá, al otro lado. Esas sorpresas nos van a impresionar, hermano. Por eso el peso de la conducta debe de ser igual a la bendición o al privilegio que tienes. Si tienes un gran privilegio, por favor, tu conducta tiene que estar al mismo nivel del privilegio que Él te está dando. Solo la pastora dijo amén, los demás dijeron, voy a seguir hablando aquí con el hermano que tengo a la par. Estas cosas no me convienen a mí. Oír, te convienen más de lo que piensas. Hermano, mire qué tremendo es esto, porque estamos hablando de una realidad, de reflejar la realidad de que Dios reconcilió a los hombres los unos con otros para juntarlos y hacer una nación y hacer un cuerpo donde solo iba a estar el mismo Espíritu, el mismo Padre y el mismo hermano que es la cabeza. O sea que incorporados, diga conmigo, incorporados. Incorporación. De ahí sacaron la incorporación. ¿Sabía usted eso? ¿Ah? Incorporados a la cabeza. Aleluya. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que fomentan a la unidad? Ahí le va otra vez. Capítulo 4, versículo 2 al 3. Estas son las cualidades que fomentan a la unidad. Ser humilde. Número 1, ser humilde. Ser manso, no ser mecha corta. Ser manso. Ser paciente. Soportar a su hermano. Soportar a los hermanos. Más a los que le caen mal. Sopórtelos. Y sopórtelos amándolos. No es que los va a soportar así nomás. ¡Ay! Me tengo que acercar a esa. Tranquilo. No vale. Tiene que volver a orar para que le derramen el amor en su espíritu. Si no, no va a poder, no le van a poder aceptar a su hermano sin amor. Tiene que forzarse. ¿Para qué se tiene que forzar? Mire, hermano, cuando usted va a guardar un pedazo de carne porque usted es carnívoro, ¿verdad? Algunos los estoy viendo y sé que son carnívoros. Los conozco al redil. Pero ¿qué hace usted cuando le sobró carne? Ya está, pero hasta aquí de carne. Y le sobró un buen pedazo de T-bone steak. Rojito, rico. ¿Qué hace usted? Le echa sal. Porque si usted lo mete al freezer solo envuelto en papel, se le va a podrir. Pero si usted le echa sal y luego lo mete en bolsa plástica y luego succiona el aire de la bolsa para que lo apriete, y entonces lo guarda, le va a durar 3, 4 veces más que si usted lo metió así a la brava. Por eso muchas esposas, yo guardé en el refrigerador y va el marido a abrir la refrigeradora y ahí está el steak, hermano, todo sangrado así. Y está todo chuco, todo podrido, hermano, porque no lo preservó. Vosotros sois la sal de la tierra para preservar. ¿Pero qué vamos a preservar, pastor? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice que nosotros preservemos la unidad entre nosotros. En paz me acostaré y en paz me levantaré. A ver que lo digan sus esposas, a ver si es cierto. Ay, hijos, tranquilos, porque aquel se levantó con el pie izquierdo. Yo recuerdo que nos invitaron hace muchos años, 1989, nos invitaron a
a un lugar donde habían muchas iglesias que se habían unido y íbamos dos ancianos. El anciano que iba conmigo tenía los pelos de valiente, hermano, parados. Y entonces se oyó en la mañana. Le dijo el nombre a su esposa. No digo cuál es el nombre de su esposa porque rápido lo van a identificar. Pero le dijo a su esposa, le dijo, solo le voy a decir hija, hija. Pero se oyó en todo el lugar donde estábamos. Según él estábamos dormidos todos. ¿Dónde está la gel? Pero ya se moría, hermano. ¿Qué hiciste, la gel? ¿Por qué dejaste la gel? ¿Qué no sabes que sin gel no puedo predicar? Miren, como que fuera la unción del Espíritu. ¿Cómo le dimos carrilla en esa reunión, hermano? ¿Ah? Yo le decía a otro hermano, ¿qué hiciste, la gel? Y él inmediatamente me volteó a ver como queriendo decir, híjole, me escucharon. ¿Verdad? La palabra dice que todo lo que se hace en lo oculto sale a la luz. Especialmente si le estás gritando a tu mujer. Amén. Ya todos los vecinos saben que necesitas gel. Tremendo. Por eso es importante que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amémonos. Si usted no me ama, hermano, ¿qué se me hace que usted no esté en el vínculo de la paz? Por eso me tienen que amar. Y yo los tengo que amar, hermano. Y de hecho los amo. Los amo. Dios es mi testigo que los amo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si no, mi esposa también es testiga de que los amo, hermano. Cualquier cosita que les pasa, estoy de rodillas inmediatamente, como dijo este pastor. Dice, escuché a otro siervo de Dios que dijo, por favor, si usted quiere levantarse en la mañana y buscar de Dios, tire los zapatos debajo de la cama para que al despertar caiga de rodillas. Buscando los zapatos, pero ya cuando caiga de rodillas ya se va a acordar de que tenía que estar de rodillas orando y buscando el rostro del Señor. El centro de estos 6 versos es una lista de cualidades personales y responsabilidades que fomentan las buenas relaciones, la armonía entre los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Si usted no tiene armonía con su hermano, ¿qué se me hace que usted es de los 5 insensatas? Porque las 5 inteligentes dijeron, no. Yo voy a hacer como me exige la Escritura. Pues tengo que llenarme de aceite, pero tengo también que tener extra por si acaso me falta. ¿Cuántos de nosotros tenemos aceite extra? ¿Ah? Mire, hermano, la armonía es importante entre nosotros mismos. Usted debe de armonizar con usted mismo. Y hermano, ya le conté de este hermanito de la juventud, que hermano, el hermano del apóstol, hermano Martín, que era el líder de jóvenes, lo puso a predicar. Entonces nosotros como ancianos de aquel tiempo, estamos hablando de 1988, íbamos pasando, haciendo, hermano, la revisión y revisando que todo estuviera bien. Y vamos viendo a este hermano que lo habían puesto a predicar. Y lo peor que le dieron un tema, hermano, sencillo, pero profundo. ¿Qué es la fe? Entonces yo me quedé con el anciano. Hasta nos metimos adentro y nos sentamos y empezamos. Y él dijo, ¿qué es la fe? Todos sabemos qué es la fe. Usted sabe qué es la fe. Los ancianos que acaban de entrar saben qué es la fe. Y entonces, ¿para qué les predico de la fe si a todos saben qué es la fe? Pero cuando le dijo
su líder, que era Martín Azurdia, le dijo, hey, habla. Le dijo, miren, le dijo, les voy a decir algo. Yo me caigo mal. Entonces él tenía que tener comunión con su propia alma. ¿Cuántos no les gusta la nariz que tienen? ¿Cuántos no les gusta, hermano, el porte que tienen? Porque si usted tiene esa confrontación con su propia alma, imagínese qué confrontación no tendrá con los hermanos. Si no se aceptan como son. A mí se me hace que un poquito de botox por acá, otro por acá, para que me mire como el pastor de guapísimo. Aleluya. Hermano, porque ¿cuántos estamos contentos? Las mujeres dirán, hay un poquito de botox aquí para que me mire. ¿Ah? Con esos labiotes preciosos que se le miran a las actrices de cine. El problema es que cuando hermano, porque los paparazzis son tremendos. Les ponen antes y después. Y le toman la foto antes, miren cómo era antes y ahora cómo está hoy. Y ahí uno se da cuenta. El Señor se da cuenta cómo estamos con nuestro propio ser interior. Él sabe lo que a usted no le gusta de usted mismo. Pero Él sabe también que si usted se deja guiar por el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le va a decir, si es que estás chula, estás hermosa, ¿para qué te vas a poner cosas del mundo? ¿Ah? Y usted va a decir, ¿de veras que sí? ¿Y acaso no dijo David? El aceite dorado hermosea el rostro. ¿Quieres verte chula? ¿Quieres verte así como quien dice, hermano, en inglés se lo voy a decir para los jóvenes que entienden, ¿verdad? Handsome, you want to look good? Seek the face of God, and the anointing of the Holy Spirit will give you that beauty. Que esa beauty no existe aquí abajo, solo arriba. Y cuando te vean van a decir, wow, tiene un no sé qué. Ahora te dicen al revés, tiene un qué sé no. Sí, hermano, ni acercarse quieren a ti. Entonces la humildad no era un ideal deseable en el mundo griego, porque esos eran cabezones. Hermano, porque lleva la idea de servidumbre, de humillante, y ellos no querían humillarse. ¿Cuántos no se quieren humillar bajo la poderosa mano de nuestro Señor? El pastor dijo, pero yo no he escuchado gente que habla así. El pastor dice, pero yo, como queriendo decir, a mí me vale. Y el cielo dice, de veras, te vale. Y ahí es donde empiezan las pruebas, ¿verdad? Y ahí empieza el Señor a moldearte y a deshacerte para hacerte de nuevo, porque no le gusta cómo estás, no le gusta cómo te sentís. Y dice, lo voy a volver a hacer. No voy a botar ni un pedacito de la masa. Lo voy a amasar, pero no como ellos piensan. Porque hoy en día usted le pregunta a un jovencito, ¿y te la amasaste? Ay, hermano, están hablando hebreo y arameo. Y uno dice, ¿cómo es eso? Pero como uno ya, hermano, gato viejo, ¿verdad? Se comen los ratoncitos nuevos. Hermano, a otro con ese cuento. No, yo la respeto. Le pregunto a algunos padres aquí, cuando le dijeron que la iba a respetar y usted dijo, sí, vaya, pues te la voy a prestar un ratito. Se quedó con ella. Guardadita al ratito dijo, yo no la quiero devolver. A cuidarse la dieron. Vamos al mensaje mejor, ¿verdad? Aleluya. Ay, hermano.
Porque por las mismas razones la cultura actual, hermano, resiste esa idea de humillarse. No nos queremos humillar. Sin embargo, para los hebreos y los cristianos, la humildad y la mansedumbre son cualidades. Diga conmigo, cualidades deseables, cualidades necesarias para poder Dios trabajar con nosotros. Si nosotros no dejamos, hermano, las cosas de orgullo, de vanagloria, cosas que no le agradan a Dios, nunca vamos a llegar a hacer lo que quiere Dios hacer con nosotros. Amén. Dios nos quiere bendecir, pero necesitamos entender, para empezar, a que seamos unidos, a que nos aceptemos tal como somos. No decir, ay, es que ese no es de mi estatura, no es de mi rango, no tiene feria como yo tengo. Hermano, y lo peor que solo 10 pesos tiene, hermano. Solo porque el otro no tiene más que $1. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? ¿Usted quiere conmigo, hermano, orar por la unidad de esta iglesia que el Señor quiere formarnos a nosotros como verdaderos discípulos, para que podamos discipular a otros, que seamos idóneos en la enseñanza, que podamos nosotros tomar esa enseñanza y enseñarla a otros hombres y mujeres que sean idóneos para enseñar a otros que sean también idóneos, para que esto se expanda, hermano. ¿Sabe que el Señor lo está haciendo? Hermano, en Cuba nos están viendo. Mis hermanos pastores de Cuba, bendiciones. Nos están viendo. Ahí está mi esposa, mi testigo. Tengo mi testigo. Y me dice, pastor, ya tenemos tantos pastores en el occidente, tantos pastores en el oriente. Estamos viendo, queremos entrarle a la cobertura de llamada final. Eso no lo hace el hombre, eso lo hace Dios. A ver, dígale que está a su lado. Solamente Dios puede cambiarte y darte un espíritu de humildad. Jesús dijo, con esto cierro, Jesús dijo, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso con el enemigo que tienes dentro, con el alma, con tu propia alma hallaréis descanso. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Le vamos a decir, Señor, gracias. Hemos entendido un poquito lo que tú nos quieres decir, Señor, sobre la unidad, con humildad, con mansedumbre, las cualidades deseables y necesarias. Porque el orgullo, la soberbia, la arrogancia y el egocentrismo no contribuyen a buscar el bienestar de los demás. No podemos nosotros contribuir con el Señor si somos orgullosos, si somos soberbios, si somos arrogantes y si somos egocéntricos. No contribuiremos a buscar el bienestar de los demás y tampoco permiten la obediencia a Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar la humildad, la sencillez de corazón, la mansedumbre. ¿Puede usted tomarle la mano a su hermano y decirle, te amo en el amor del Señor? ¿Puede usted acercarse a su hermano y decirle, te amo en el amor del Señor? Eso es. Eso es. Dígale, porque veo en ti la gloria de mi Dios, el que me está ordenando a que te ame, a que mi corazón esté totalmente sensible, a que pueda yo
amarte con el amor que Cristo me amó a mí. Eso es importante lo que le estoy diciendo. El Señor quiere que unidos estemos en el amor del Señor, que podamos nosotros entender el propósito divino de Dios, que podamos entender la perfecta voluntad de Dios. Nadie es mayor que otro. Todos fuimos lavados con la misma sangre. Todos tenemos el mismo Padre y a todos se nos ha dado el mismo Espíritu. Por lo tanto, nadie es mejor que el otro. Ninguno. Señor quiere que nosotros entendamos la unidad. Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Ese es el supremo llamamiento. Seamos dignos del llamamiento que nos hizo nuestro Padre Celestial a través de la palabra apostólica de nuestro hermano Pablo. Que podamos comprender que es necesario la unidad del cuerpo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Yo bendigo a todos los que nos están viendo por los medios sociales. Bendigo a los pastores y a los hermanos de Cuba. Bendigo a la pastora allá en Colombia. Bendigo a todos los pastores que están en Sudamérica, Centroamérica, las islas del Caribe. Bendigo a todos los pastores de México, de los Estados Unidos, de Europa, de Canadá. Todos tenemos que unirnos por esa misma palabra, y todos tenemos que ser vasos en las manos de nuestro Señor, que podamos entender el propósito santo al cual hemos sido llamados, en el nombre de Jesús. Y todo empieza orando, ayunando, buscando el rostro del Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a los hombres y mujeres que hemos entendido la unidad. Los bendigo en el nombre de Jesús. Por eso vamos a ofrecer este ayuno que Dios le mostró a la pastora, y que Dios bendiga al grupo de maestros y a sus ayudas en este ayuno, y a todos aquí. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingos a las 9:30 a.m. en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Te esperamos.